Hola, ¿cómo están? No esperen grandes cosas de mí hoy. Estoy enfermo, estoy hecho polvo. Haré, sin embargo, mi mejor esfuerzo. Aquí vamos. Hoy el New York Times ha publicado un largo reportaje sobre el Papa peruano, reportaje firmado por Julie Turkevich. Es muy interesante el reportaje. Recoge varias denuncias de abusos sexuales que se habrían cometido en Chiclayo, una ciudad al norte de Lima, en el Perú, claro, cuando el actual Papa peruano, que era entonces solamente el obispo Robert Prevost, era obispo, en efecto, de esa ciudad Chiclayo. Según el New York Times, 3 mujeres jovencitas, una de ellas de nombre Ana María Quispe, le dijeron al obispo de Chiclayo, al obispo Prevost, que habían sido víctimas de abusos sexuales y que el cura o sacerdote que había perpetrado esos abusos innobles, deshonestos, cuando ellas tenían apenas 11 y 12 años, era el reverendo Eleuterio Vázquez. Según estas 3 chicas, el reverendo Vázquez les decía para ir de campamento a la montaña, al campo. Y allí de noche, dentro de una carpa, aprovechaba vilmente para abusar de ellas, para manosearlas, para toquetearlas, para friccionarse con ellas. ¿Qué hizo el obispo Prevost, que ahora es papa, el Papa León XIV, y que entonces era solamente obispo de Chiclayo, ¿no? Quizá ya se había hecho peruano? Ordenó una discreta investigación y designó a otro curita de esa diócesis de Chiclayo, de nombre Julio Ramírez, para que investigase si la denuncia de estas 3 chicas contra el supuesto cura abusador Eleuterio Vázquez tenía fundamento o si eran mentiras caprichosas. Entonces el investigador, el curita Julio Ramírez, habló con las chicas. Y las chicas le dijeron que Vázquez, Eleuterio Vázquez, en estos campamentos, las había manoseado, pero que no las había violado. Entonces, increíblemente, el curita investigador Ramírez les dijo, bueno, no esperen grandes castigos o sanciones contra el reverendo Eleuterio Vázquez, porque si no hubo penetración y si ustedes no fueron violadas por él, entonces es una falta menor. ¿Qué les parece? Por eso el New York Times se pregunta delicadamente, ¿no? Si el Papa peruano, que entonces era solo obispo de Chiclayo, actuó bien, actuó con la debida severidad, y sugiere que no, que el obispo Robert Prevost protegió o apañó a este curita con fama de abusador, Eleuterio Vázquez, solo porque éste no había violado a las 3 chicas de 11 y 12 años, solo porque las había toqueteado, manoseado. Sin embargo, según el reportaje, el obispo de Chiclayo Prevost le prohibió a este curita con fama de abusador, Eleuterio Vázquez, que celebrase misa o que impartiese los sacramentos, dar comunión, prestar confesión. No obstante, el New York Times revela que este curita no le hizo caso
al entonces obispo de Chiclayo. No imaginaba este curita pícaro, Eleuterio Vázquez, que se iba de campamento con niñas púberes, que su jefe, el obispo de Chiclayo, llegaría a ser algún día papa, ¿no? Nada menos. El primer papa peruano-estadounidense. Pero no le hizo caso al obispo Prevost y siguió dando misa. ¿Cuál es ahora mismo el estatus clerical de este curita con fama de abusador? No se sabe. ¿Ha sido castigado? No queda claro. Sigue dando misa, sigue prestando el sacramento de la confesión, no queda tampoco suficientemente aclarado. Da la impresión de que hubo una investigación muy superficial y el caso fue cerrado. Y este curita Vázquez, el abusador, siguió tan tranquilo. Y no fue apartado de la iglesia, y no fue severamente castigado como, en mi opinión, merecía, ¿no? Merecía. También hubo otro escándalo de supuestos abusos sexuales cuando Prevost, el ahora papa, era obispo de Chiclayo. Este escándalo fue con un curita, un reverendo de apellido Obando, Alfonso Raúl Obando. Mientras su jefe era el obispo de Chiclayo, Prevost, este sacerdote de apellido Obando abrió una página de Facebook. Y usando esa página de Facebook y por supuesto encubriendo su verdadera identidad, porque no se presentaba como un sacerdote de la diócesis de Chiclayo, entabló comunicación mañosa, malintencionada, con jovencitos del pueblo, de la ciudad, del barrio, con la evidente intención de entablar relaciones inapropiadas, deshonestas, abusivas con estos jovencitos. Se afirma en el reportaje del New York Times que el caso de Obando también llegó a oídos del obispo de Chiclayo, Prevost, y que este fue un poquito más severo con Obando de lo que había sido con Vázquez. Y al parecer le prohibió que siguiese trabajando como cura. ¿Obando le hizo caso? No sé. ¿Qué hacen ahora Eleuterio Vázquez y Alfonso Raúl Obando? Se visten como curas, ofician misa, confiesan a los fieles, siendo que tienen fama de abusadores. Sería bueno aclararlo. Todo esto ha llegado hasta el Vaticano. ¿Por qué? Porque el Papa peruano tiene enemigos. Todos tenemos enemigos, ¿no? Y él tiene enemigos. Principalmente tiene enemigos entre la gente esta muy mala del sodalicio, ¿no? Estos, entre todos los abusadores, eran los peores, yo creo, los del sodalicio, ¿no? Una secta verdaderamente satánica que se fundó a principios de los 70, ¿no? Y que abusó de mucha gente, ¿no? Hay que leer los extraordinarios libros de Pedro Salinas y de Paola Ugaz, que por cierto son citados en este artículo de hoy en el New York Times con mucho respeto, ¿no? Parece ser que cuando nombraron papa al peruano, a Robert Prevost, los intrigantes, maléficos, venenosos del sodalicio conspiraron desde las sombras contra él, reflotando estos casos de abusos sexuales, cuando Prevost estaba todavía muy lejos de ser papa, ¿no? En Chiclayo, los años, no sé, 2015, 2016, 2017. Prevost se ha defendido diciendo, siempre que me trajeron una denuncia, ordené que se investigara, y si había suficientes evidencias de que se había cometido un delito, castigué, o por lo menos traté de castigar a quienes habían perpetrado ese delito, ¿no? Y yo le creo, yo creo que Prevost es un buen tipo, porque esto es lo que dicen Salinas y Ugaz, ¿no? Que cuando ellos lo buscaron y le pidieron ayuda, él no les dio la espalda. Entonces yo sí creo que el Papa peruano Prevost es un buen tipo y que ha tratado de castigar a los
a los pillos, ¿no? A los mañosos, a los depravados que debajo de una sotana esconden a Satanás, ¿no? Pero siempre queda la duda, ¿no? Siempre queda la percepción de que en la iglesia se apañan, se protegen entre ellos, ¿no? Entonces hay un cura que 3 niñas dicen abusó de nosotros, de nosotras, y se nombra a otro cura para que investigue al cura abusador, y el cura investigador dice no, no la violó, así que no es tan grave, y esto no va a llegar al Vaticano, no hubo penetración, ¿no? ¿Puede creer? ¿Qué clase de razonamiento es ese, no? Se protegen entre ellos, me parece a mí, ¿no? Y esto es algo que ahora enrostran al Papa peruano, Robert Prevost, que no fue suficientemente enérgico en aplastar a esos curas sátiros, ¿no? Que deshonran a la Iglesia Católica, que manchan su compromiso con Dios y con la feligresía, y que, por supuesto, alejan de la Iglesia a mucha gente que con toda razón ve en un cura joven, a una potencial amenaza, ¿no? ¿Cómo no? Así que este es el reportaje que más llamó mi atención hoy. No estoy en condiciones de hablar mucho. Pero yo creo que el obispo de Chiclayo, el entonces obispo de Chiclayo, Prevost, hizo buenamente lo que pudo. Quizás se quedó corto, pero no fue por debilidades suyas, no fue por falta de convicción para castigar a los que merecían una sanción moral, ¿no? Sino porque, como dije, los investigadores no llegaron a fondo. Y lejos de sancionar con la dureza que correspondía a estos curamañosos, acabaron entre todos protegiéndose. Muy bien, esa es para mí la noticia más inquietante del día, ¿no? Y por supuesto me trae muchos recuerdos, ¿no? Malos recuerdos, claro, ¿no? Pero cuando yo era un niño, un adolescente, 12, 13 años, tenía una vida activa religiosa, ¿no? Muy fuerte, ¿no? No porque yo lo eligiera, sino porque mi madre lo elegía por mí, ¿no? Entonces después del colegio me llevaban todos los días a una casa del Opus Dei. Era un barrio muy bonito de Lima, San Isidro, una casa espectacular, una mansión, ¿no? Y ahí pasaban cosas, ¿no? Ahí pasaban cosas. Las confesiones entre los curas y los chicos, nosotros, los adolescentes, eran en privado, ¿no? En distintos salones de esa gran casona, ¿no? Entonces el cura cerraba la puerta y uno estaba solito con el cura, ¿no? Algunos curas eran rectos, pero otros eran mañosos. Y los curas mañosos siempre que podían toqueteaban un poco, te decían bájate el pantalón, quiero revisar y estas cosas, ¿no? Y ahí pasaron cosas, ¿no? Ahí pasaron cosas. Cosas que luego se han denunciado y tal, ¿no? Pero que no se han investigado con la debida severidad, me parece a mí. Y esto no era el sodalicio, esto era el Opus Dei, ¿no? Pero siempre que hay curas reprimidos, que la represión sexual es una de las peores formas de perversión, ¿no es cierto? Curas reprimidos que tratan de ser castos, que se espantan o avergüenzan de sus verdaderos deseos sexuales, surgen estas formas colaterales de perversión. Por ejemplo, abusar de chicas de 11 o 12 años en Chiclayo llevándolas de campamento. O, por ejemplo, abusar de chicos de 12 o 13 años mientras se les presta el sacramento de la confesión, ¿no? Aprovechando la confesión para tenderles una trampa, ¿no? Y para atacarlos a ellos, a los chicos púberes de 12 o 13 años, con la sed innoble
de las hienas y los chacales. Seguimos.